Capítulo 29. Las risas en la residencia Youdou desaparecieron de golpe. La puerta principal prácticamente fue derribada cuando varios agentes armados irrumpieron en la casa. Agencia Global de Defensa. Nadie se mueva. El ambiente cambió instantáneamente. Rias se puso de pie. Akeno entrecerró los ojos. Eve frunció el ceño. Issei se levantó del sofá visiblemente molesto. Todavía maquillado. ¡Qué mierda! Su voz resonó por toda la sala. ¿Qué hacen en mi casa? Uno de los agentes lo señaló, claramente confundido. Invencible. ¿Sí? Eres invencible, ¿verdad? Issei se llevó una mano al rostro. Carajo, sí soy yo. Señaló el maquillaje. Solo es maquillaje. Los agentes intercambiaron miradas. Aquello no era una situación para la que los hubieran entrenado. Finalmente el líder del equipo habló. Tenemos órdenes directas de Cecil. Aquello hizo que Eve se pusiera seria inmediatamente. ¿Qué ocurrió? El agente activó una pantalla holográfica. Y todos en la sala quedaron en silencio. La imagen mostraba a Inmortal. Vivo. De pie. Hablando frente a cámaras y agentes. Miki fue la primera en reaccionar. ¿Qué? Eso es imposible, murmuró Eve. Estaba muerto. La grabación continuó. Y entonces llegó la declaración. La acusación. La verdad que acababa de sacudir al planeta entero. Omniman había sido señalado como el responsable de la muerte de los guardianes del globo. El silencio se volvió absoluto. Miki se puso de pie de golpe. ¡No! Todos voltearon hacia ella. ¡No! Repitió. Eso es mentira. Señora Youdou. Nolan jamás haría algo así. Su voz temblaba. No de miedo, sino de indignación. Llevamos años juntos. Lo conozco. Es el padre de Issei. Es mi esposo. Las manos de Miki se cerraron en puños. No me importa lo que diga ese hombre. Señaló la pantalla donde aparecía Inmortal. Nolan no es un asesino. Nadie respondió, porque nadie sabía qué responder. Ni siquiera Issei. El joven permanecía inmóvil, procesando la información. Su padre, el hombre que había ido a rescatarlo después de la batalla contra Battle Beast. El hombre que apenas unas horas antes había estado bromeando con él. ¿Había asesinado realmente a los guardianes? No tenía sentido. No quería creerlo. Entonces el agente volvió a hablar. Tenemos órdenes de evacuar inmediatamente a toda la familia Youdou. ¿Evacuar? Preguntó Issei. ¿Por qué? Porque la Agencia Global de Defensa ha iniciado una operación para localizar y detener a Omniman. La sala volvió a quedar en silencio. El agente tragó saliva. Y existe la posibilidad de que él intente contactar con ustedes. Aquellas palabras fueron peores que cualquier otra cosa. Porque significaban una realidad aterradora. La agencia no estaba investigando a Nolan. No. Lo estaban cazando. Rias se acercó inmediatamente a Issei. Akeno hizo lo mismo. Eve observó a los agentes con preocupación. Y Miki simplemente permaneció inmóvil, negando con la cabeza, una y otra vez. No. Murmuró. No puede ser cierto. Issei apretó los puños. Su mirada se clavó en la imagen congelada de Inmortal. Luego en la de su padre. Y finalmente en los agentes. Voy con ustedes. Dijo finalmente. Todos lo miraron. Pero voy a hablar con Cecil personalmente. Su voz era firme. Sería muy diferente a la de hacía unos minutos. Porque si alguien va a acusar a mi padre de algo así. Quiero escuchar toda la historia completa. Y en algún lugar del planeta. Sin saberlo todavía. Nolan Youdou acababa de convertirse en el hombre más buscado de la Tierra. El ambiente dentro de la residencia Youdou se había vuelto completamente distinto. Las bromas. Las risas. Incluso el maquillaje que todavía quedaba en el rostro de Issei. Todo parecía pertenecer a otro mundo.
Miki seguía negando con la cabeza. No. Nolan no pudo hacer eso. Issei se acercó a ella. Su expresión era seria, pero sus ojos mostraban preocupación. Mamá. Miki levantó la vista. Issei. El joven colocó una mano sobre su hombro. Rías, por favor lleva a mi mamá contigo al castillo de Mori en el inframundo. La pelirroja observó a Miki durante unos segundos. Luego asintió. Tigre. Su voz fue suave. Bien. Miró a Miki. Cuidaré a mi suegra. Akeno reaccionó inmediatamente. Entendido. Sacó su teléfono. Llamaré a Kiba, Koneko y Gasper. Uno de los agentes dio un paso adelante. Tengo órdenes de llevar a todos a una instalación segura de la agencia. No terminó la frase, porque Issei giró lentamente la cabeza. Y por primera vez aquella noche, el agente comprendió por qué aquel joven lideraba a los guardianes del globo. Mi casa, dijo Issei. Mis reglas. La habitación quedó en silencio. Mi madre irá con mi novia. Su tono no era agresivo, pero tampoco dejaba espacio para discusión. Punto final. El agente tragó saliva. Porque incluso sin levantar la voz, la presencia del híbrido Viltrumita era aplastante. Akeno observó a Issei. ¿Y tú? Voy a resolver esto. Entonces miró a Eve. Eve. La heroína levantó la vista. Acompaña a Rías y a mi mamá. Issei. Por favor. Eve dudó unos segundos. Finalmente asintió. Está bien. Pero llámame en cuanto sepas algo. Lo haré. Rías dio un paso al frente. Tigre. Issei la miró. Ten cuidado. Aquello hizo que una pequeña sonrisa apareciera en el rostro del joven. Siempre. La pelirroja no pareció convencida, pero no discutió. Sabía que ya había tomado una decisión. Y era imposible hacerlo cambiar de opinión cuando ponía esa cara. Un instante después, un círculo mágico carmesí comenzó a formarse bajo los pies de Rías, Akeno, Eve y Miki. La señora Youdou seguía preocupada, confundida, incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo. Antes de desaparecer, miró a su hijo. Encuentra a tu padre. La petición salió casi como un susurro. Y tráelo de vuelta. Issei permaneció en silencio. Luego asintió. Lo intentaré. El círculo mágico brilló. Y desaparecieron. La residencia quedó en silencio. Solo quedaban los agentes. Issei. El joven caminó lentamente hacia la salida. Mientras avanzaba, una energía roja comenzó a envolver su cuerpo. Su traje apareció pieza por pieza. La capa blanca. Las protecciones rojas. Los guantes. Las botas. Y finalmente la máscara. Una imagen que inevitablemente recordaba a Omni-Man. Pero con la identidad propia que Issei había construido. Cuando abrió la puerta principal, el viento nocturno golpeó su capa. Los agentes lo observaron. Nadie dijo una palabra. Porque incluso ellos podían notar el conflicto en su mirada. ¿Era Omni-Man culpable? ¿Era Inmortal quien decía la verdad? ¿O existía algo más detrás de todo aquello? Issei flexionó los puños. Luego miró al cielo nocturno. Y sin decir una sola palabra, despegó. El suelo se resquebrajó bajo sus pies. Y una explosión sónica sacudió el vecindario. En cuestión de segundos desapareció entre las nubes. Directo hacia la base de Cecil. Directo hacia la verdad. Y quizá directo hacia el enfrentamiento que había estado evitando toda su vida. La base de la Agencia Global de Defensa apareció en el horizonte. Issei descendía a gran velocidad entre las nubes. Su capa blanca ondeaba detrás de él mientras el característico traje rojo y blanco brillaba bajo la luz de la luna. Desde el centro de control, varios operadores lo detectaron inmediatamente. Objeto acercándose. Velocidad supersónica. Identificación positiva. Es invencible. Sin embargo, en otra sala, Inmortal observaba las cámaras de seguridad. Todavía estaba alterado. Todavía estaba furioso. Y sobre todo,
Todavía tenía grabada en la mente la imagen de Omniman. La pantalla mostró una figura descendiendo desde el cielo. Capa. Traje similar. Poder Viltrumita. Y durante una fracción de segundo, Inmortal no vio a Issei. Vio a Nolan. Sus ojos se abrieron. Omniman. Los agentes giraron inmediatamente. Espera. No es Omniman. Es invencible. Pero ya era demasiado tarde. Un estruendo sacudió la instalación. ¡Boom! Inmortal atravesó una pared exterior y salió disparado hacia el cielo como un misil. ¡Maldita sea!, exclamó Cecil al ver las pantallas. Alguien deténgalo. No llegaremos a tiempo, respondió un operador. Mientras tanto, Issei estaba a pocos kilómetros de la base cuando sintió algo aproximándose. Muy rápido. Demasiado rápido. Giró la cabeza. Y apenas tuvo tiempo de reaccionar. ¡Qué demo! ¡Boom! Los dos chocaron en el aire. La onda de choque hizo temblar las nubes cercanas. Issei fue empujado varios metros hacia atrás. ¡Qué rayos! Al levantar la vista vio a un hombre flotando frente a él. Cabello largo. Rostro lleno de furia. Puños apretados. Tú. Gruñó Inmortal. Asesino. Issei parpadeó confundido. ¿Qué? No volverás a matar a nadie. Y volvió a lanzarse al ataque. Espera. Issei bloqueó el golpe con ambos brazos. Otra explosión resonó en el cielo. No soy mi padre. Mientes. No, imbécil, soy Issei. Inmortal ni siquiera parecía escucharlo. La rabia acumulada durante semanas era demasiado grande. Desde la base, Cecil observó las imágenes con una mano sobre el rostro. Perfecto. Simplemente perfecto. ¿Debemos intervenir?, preguntó un agente. Cecil suspiró. No. La pantalla mostró a Issei esquivando otro ataque. Porque en aproximadamente 30 segundos, Invencible va a darse cuenta de que Inmortal no está escuchando una sola palabra. Y cuando eso ocurra, las cosas se pondrán interesantes. El impacto fue brutal. ¡Boom! La tierra explotó cuando Issei e Inmortal atravesaron varias capas de concreto antes de estrellarse contra un campo de entrenamiento cercano a la base. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Desde las cámaras, Cecil observaba la escena con una mezcla de frustración y resignación. Y ahí va mi presupuesto de reparaciones otra vez. Mientras tanto, Inmortal intentó levantarse. Pero una mano sujetó su hombro, y otra su brazo. Antes de que pudiera reaccionar, Issei lo tomó de ambos hombros. Giró sobre sí mismo. Y lo lanzó violentamente contra el suelo. ¡Crash! La tierra se hundió varios metros. Escúchame, rugió Issei. Pero Inmortal volvió a lanzarse al ataque. Aquello fue suficiente. El híbrido Viltrumita perdió la paciencia. Lo embistió de frente. Los dos atravesaron una colina artificial de entrenamiento. Rocas y tierra salieron disparadas en todas direcciones. Y finalmente Issei logró inmovilizarlo contra el suelo. Su mano sujetaba el uniforme de Inmortal. Sus ojos reflejaban algo más que enojo. Reflejaban confusión, dolor y desesperación por respuestas. Explícame por qué dices que mi padre mató a los guardianes. El grito resonó por todo el lugar. Inmortal se quedó inmóvil durante unos segundos, respirando con dificultad. Su ira seguía presente, pero ahora podía ver el rostro detrás de la máscara. No era Nolan, no era Omniman, era Issei, el hijo de Nolan. Aquello hizo que su expresión cambiara ligeramente. Porque lo vi, respondió finalmente. La fuerza en los brazos de Issei disminuyó apenas un poco. ¿Qué? Lo vi. Inmortal apretó los dientes. Los recuerdos volvieron a aparecer. Los guardianes cayendo uno por uno. La sangre. La traición. Estábamos reunidos. Entonces llegó Nolan. Pensamos que era una emergencia. Pensamos que necesitábamos ayuda. Su voz se volvió más amarga.
y nos atacó. Issei permaneció en silencio. Green Ghost, War Woman, Darkwing, Red Rush, Aquarius, Martian Man, todos ellos. Inmortal cerró los puños. Los mató a todos. El viento sopló alrededor de ambos. Issei seguía sujetándolo, pero ya no con la misma fuerza. Eso es imposible, murmuró. Yo también pensé lo mismo, respondió Inmortal. Hasta que me arrancó la cabeza. El silencio se volvió pesado, muy pesado, porque aquella no era una acusación hecha por rumores, ni por sospechas. Inmortal estaba hablando como alguien que había estado allí, como alguien que había muerto. ¿Por qué?, preguntó Issei. ¿Por qué haría algo así? Inmortal negó lentamente con la cabeza. Eso quiero saber yo. Por primera vez desde que comenzó la pelea, la furia desapareció parcialmente de sus ojos. Y fue reemplazada por algo peor. Dolor. Nolan era nuestro compañero, nuestro amigo. Confiábamos en él. Desde la sala de control, Cecil observó la transmisión. Nadie hablaba. Nadie se movía. Porque aquel ya no era un combate. Era un hijo intentando comprender una verdad que no quería aceptar. Y un hombre resucitado intentando explicar la peor traición de su vida. En medio del silencio, Issei soltó lentamente el uniforme de Inmortal. Su mente era un caos. Porque una parte de él quería creerle. Y otra parte simplemente no podía imaginar a Nolan Youdou haciendo algo así. Nolan descendió frente a la residencia Youdou. Esperaba encontrar la casa iluminada. Escuchar a Mickey. Quizás encontrar a Issei discutiendo con alguien. Algo normal. Algo familiar. Pero en cuanto tocó el suelo lo sintió. Silencio. Demasiado silencio. Sus ojos recorrieron la calle. No había civiles. No había tráfico. No había vecinos. Y eso fue suficiente para que comprendiera que algo andaba mal. Muy mal. Ya lo descubrieron, murmuró para sí mismo. Entonces las luces se encendieron. De golpe, decenas de focos iluminaron la zona. Vehículos blindados aparecieron desde distintos puntos. Francotiradores ocuparon las azoteas. Armas experimentales apuntaron directamente hacia él. Y varios agentes salieron de cobertura. Omni-Man, gritó uno de ellos. Ríndase. Nolan permaneció inmóvil. Inmortal ya nos contó sobre la traición. El silencio se apoderó de la calle. Los agentes esperaban una respuesta. Una negación. Una excusa. Algo. Pero Nolan simplemente observó alrededor. Analizando cada posición. Cada arma. Cada salida. Y entonces suspiró. Un suspiro largo. Pesado. Como el de alguien que acababa de cansarse de una mentira que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Así que Inmortal está vivo, dijo finalmente. El agente apretó más fuerte su arma. No se mueva. Nolan levantó lentamente la vista. Y por primera vez, la expresión amable del héroe desapareció. No había sonrisa. No había cordialidad. No había nada del hombre que Mickey conocía. Nada del padre bromista que Issei admiraba. Solo quedaba algo frío, antiguo y aterradoramente tranquilo. Les daré un consejo, dijo Nolan. Los agentes sintieron un escalofrío. Váyanse a casa. Nadie se movió. Última advertencia. Uno de los comandantes activó el comunicador. Objetivo no coopera. Repito. Objetivo no coopera. Nolan cerró los ojos durante unos segundos. Pensó en Mickey. Pensó en Issei. Pensó en la vida que había construido. Y cuando volvió a abrirlos, parecía haber tomado una decisión. ¡Qué desperdicio!, murmuró. En la base de Cecil, las alarmas comenzaron a sonar. Lo encontramos. Omni-Man localizado. Cecil se puso de pie inmediatamente. ¿Qué está haciendo? Un operador observó las lecturas. Y palideció. Señor. ¿Qué? No está intentando escapar. La pantalla mostró la imagen de Nolan rodeado por decenas de agentes.
completamente inmóvil, como una montaña, como una fuerza de la naturaleza. El operador tragó saliva. Creo que acaba de dejar de fingir. El rostro de Cecil se endureció, porque sabía exactamente lo que eso significaba. Y muy lejos de allí, mientras Immortal terminaba de explicarle la muerte de los guardianes a Issei, el hombre que ambos estaban discutiendo acababa de revelar quién era realmente. Nolan permaneció inmóvil durante unos segundos. Los agentes seguían apuntándole. Las armas experimentales estaban listas. Los vehículos blindados rodeaban la zona. Y aún así, ninguno de ellos parecía representar una amenaza para él. Porque Nolan ya había tomado una decisión. Una decisión que llevaba años evitando. Lo siento, Mickey, murmuró. Y desapareció. ¡Bum! La explosión sónica hizo añicos todas las ventanas de la calle. Se movió. Lo perdimos. Rastréenlo. En la base de Cecil, las alarmas comenzaron a sonar inmediatamente. Objeto acercándose. Velocidad extrema. Es Omni-Man. Cecil se puso de pie. Su rostro se volvió serio. Evacuación nivel máximo. Ahora. Los agentes comenzaron a correr. Las puertas blindadas descendieron. Los sistemas defensivos se activaron. Pero Cecil sabía la verdad. Todo aquello no serviría de mucho. Porque estaban intentando detener a un Viltrumita. Y peor aún. A un Viltrumita que ya no tenía motivos para ocultarse. Mientras tanto, Issei seguía frente a Immortal cuando sintió algo. Una vibración. Una presencia. Algo que conocía desde niño. Sus ojos se abrieron. Immortal también lo sintió. Y su expresión se endureció. Él está aquí. En la base. Una alarma roja iluminó toda la instalación. Alerta máxima. Omni-Man ha penetrado el perímetro. Repito, Omni-Man ha penetrado el perímetro. El corazón de Issei se hundió. Porque por primera vez. No había dudas. Su padre estaba atacando la base. Las puertas principales explotaron. Fragmentos de acero salieron despedidos. Nolan caminó entre los restos. Tranquilo. Sin prisa. Como si estuviera paseando. Los soldados dispararon. Rayos de energía. Misiles. Armas sónicas. Todo impactó contra él. Y no logró detenerlo ni un segundo. Cecil observaba desde la sala de control. No había miedo en su rostro. Solo decepción. Así que era verdad. Murmuró. Las cámaras mostraban a Nolan avanzando por los pasillos. Imparable. Inalcanzable. Como una fuerza de la naturaleza. Señor, ¿qué hacemos?, preguntó un agente. Cecil guardó silencio unos segundos. Luego respondió. Llamen a Invencible. Issei atravesó varias paredes de la base. Ya no estaba escuchando las explicaciones de Immortal. Solo corría. Porque una parte de él seguía esperando una respuesta. Una explicación. Algo. Cuando llegó a la sala central, lo vio. Nolan estaba de pie entre los restos de varios drones destruidos. Intacto. Tranquilo. Y cuando vio a Issei, sonrió. Como un padre viendo llegar a su hijo. Hola, hijo. La voz era la misma de siempre. Aquello fue lo que más daño hizo. Issei se quedó inmóvil. Papá. El silencio llenó la habitación. Immortal apareció detrás de él. Furioso. Preparado para atacar. Pero Nolan ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecían sobre Issei. Vine a hablar contigo. ¿Hablar?, preguntó Issei. Su voz tembló. Después de atacar una base militar, no me dejaron muchas opciones. Mataste a los guardianes. La pregunta explotó en la habitación. Todos quedaron en silencio. Cecil observaba desde una pantalla. Immortal apretó los puños. Y Nolan no respondió inmediatamente. Simplemente observó a su hijo. Durante varios segundos. Finalmente habló. Sí. El mundo de Issei pareció detenerse. No hubo excusas. No hubo mentiras.
No hubo negaciones. Solo una respuesta. Una palabra. Sí. Y por primera vez desde que comenzó toda aquella pesadilla, Issei comprendió que la verdad era incluso peor de lo que había imaginado. El silencio dentro de la sala era insoportable. Los restos de drones destruidos aún humeaban. Las alarmas seguían sonando. Pero nadie prestaba atención. Porque toda la atención estaba sobre Nolan. Y sobre la confesión que acababa de hacer. Issei permanecía inmóvil. ¿Por qué? Fue lo único que logró decir. Nolan observó a su hijo. Durante un instante pareció cansado. Como si hubiera cargado aquella mentira durante demasiado tiempo. Finalmente habló. Porque era mi misión. Inmortal apretó los puños. Tu misión era asesinarnos. No, respondió Nolan sin siquiera mirarlo. Mi misión era preparar este planeta. Sus palabras hicieron que la habitación quedara en silencio. Hace miles de años el Imperio Viltrumita decidió expandirse, conquistar, controlar, fortalecerse. Los ojos de Issei se abrieron lentamente. ¿Qué? Los mundos débiles son absorbidos. Los fuertes sobreviven. Así funciona. Nolan caminó lentamente por la sala. Fui enviado aquí para evaluar la Tierra. Para debilitar sus defensas. Y para prepararla para la llegada del Imperio. Las manos de Issei comenzaron a cerrarse en puños. Entonces todo este tiempo. Era una misión, respondió Nolan. La respuesta fue tan fría que incluso Cecil sintió un escalofrío. ¿Y mamá? Preguntó Issei. La pregunta hizo que toda la sala volviera a quedar en silencio. Por primera vez desde que comenzó la conversación. Nolan vaciló. Solo un instante. Pero Issei lo notó. ¿Y mamá? Repitió. Nolan exhaló lentamente. Miki fue. Buscó las palabras. Una parte de mi vida aquí. Aquella respuesta hizo que la expresión de Issei se endureciera. No respondiste. Issei. No respondiste. La voz del joven se volvió más grave. Más peligrosa. ¿Qué era mi madre para ti? Nolan guardó silencio. Y finalmente respondió. Era mi mascota. El mundo pareció detenerse. Inmortal abrió los ojos. Cecil permaneció inmóvil. Incluso los agentes dejaron de respirar por un segundo. Porque aquellas palabras fueron peores que cualquier confesión. Peores que admitir el asesinato de los guardianes. Peores que revelar la existencia del Imperio. Porque atacaban directamente a la persona que Issei más quería. Nolan continuó hablando. Como si no comprendiera el daño que acababa de causar. Los humanos viven muy poco. Para un Viltrumita, unas décadas son apenas un instante. Issei bajó lentamente la cabeza. Su rostro quedó oculto bajo la sombra de la máscara. Hijo. Dijo Nolan. Lo entenderás algún día. Tú y yo somos diferentes. Somos superiores a ellos. La Tierra no es tu hogar. Los humanos no son tu pueblo. Los demonios. Los héroes. Todo eso desaparecerá con el tiempo. Pero nosotros seguiremos aquí. Nolan extendió una mano hacia él. Ven conmigo. Conquista este mundo a mi lado. Gobierna conmigo. El Imperio te recibirá como un verdadero Viltrumita. El silencio se hizo absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Porque todos podían sentir la presión que emanaba de Issei. Una presión distinta. Más oscura. Más fría. Y entonces. Lentamente levantó la cabeza. ¿Mascota? Preguntó. Su voz apenas era un susurro. ¿Eso era mi mamá para ti? Nolan frunció el ceño. Issei. ¿La mujer que te amó? La temperatura de la sala parecía haber descendido. ¿La mujer que te esperó cuando desaparecías durante semanas? Las grietas comenzaron a extenderse por el suelo bajo los pies de Issei. ¿La mujer que lloró cuando estabas en el hospital? El aire tembló. Los agentes retrocedieron instintivamente. ¿La mujer que todavía hace unas horas se negaba a creer que fueras un asesino? Nolan finalmente comprendió que algo iba mal. Muy mal. Porque ya no estaba viendo a su hijo confundido.
ni al líder de los guardianes, ni al joven que había criado. Estaba viendo a alguien furioso. Issei. No. La respuesta fue inmediata. Cortante. No me llames así. El silencio volvió a caer sobre la sala. Y por primera vez desde que había llegado, Nolan Youdou sintió que la conversación ya no estaba bajo su control. Issei levantó lentamente la cabeza. La máscara ocultaba parte de su rostro, pero no la furia en sus ojos. Nolan observó a su hijo. ¿Todavía no entiendes? No, respondió Issei. Su voz era baja, peligrosamente baja. Creo que entendí perfectamente. El suelo comenzó a resquebrajarse bajo sus pies. Mataste a los guardianes. Era necesario. Llamaste mascota a Maná. Nolan frunció el ceño. Issei. Y ahora me pides que abandone a todos los que amo. El silencio se hizo absoluto. Cecil observaba desde las pantallas. Inmortal apretó los puños. Y entonces, Issei golpeó. ¡Boom! Su puño impactó directamente contra el rostro de Nolan. La onda de choque atravesó la instalación. Las paredes estallaron. Los ventanales explotaron. Y por primera vez en años, Omni-Man retrocedió. Los ojos de Nolan se abrieron ligeramente. Sorprendido. No por el golpe, sino por quien lo había dado. No vuelvas, dijo Issei, mientras temblaba de rabia. A hablar así de mi madre. Entonces volvió a atacar. La batalla atravesó la base. Hormigón, acero, túneles subterráneos. Nada lograba detenerlos. Padre e hijo cruzaban kilómetros en segundos. Cada impacto hacía temblar la tierra. Cada choque parecía un terremoto. Nolan bloqueó un puñetazo. Y respondió con otro. El golpe lanzó a Issei a través de 3 edificios. El joven apenas logró recuperarse antes de recibir una nueva embestida. ¡Bum! Volaron por el cielo. Atravesaron montañas. Destrozaron carreteras. Y siguieron peleando. Como dos fuerzas de la naturaleza. En el inframundo, Rias se levantó de golpe. ¿Lo sintieron? Akeno palideció. Es Issei. Eve observó el horizonte. Y sintió un escalofrío. Porque conocía esa energía. Y nunca la había sentido tan descontrolada. Está peleando. Miki también lo comprendió. Y por primera vez sintió miedo. Porque sabía exactamente con quién estaba peleando. Mientras tanto, Nolan sujetó a Issei por la capa. Y lo lanzó contra una montaña. La roca explotó. Issei salió disparado entre los escombros. Sangrando. Respirando con dificultad. Nolan aterrizó frente a él. Mírate, gritó. Todo esto por seres que morirán en unas décadas. Issei se levantó, tambaleándose. Cállate. Dentro de 1000 años nadie recordará sus nombres. Cállate. Tú seguirás vivo. Cállate. Nolan lo golpeó nuevamente. El mundo giró alrededor de Issei. Pero volvió a levantarse. Como siempre. Volvió a levantarse. La pelea llegó a una ciudad. Los civiles huían. Las alarmas sonaban. Los edificios temblaban. Y en medio de todo aquello, padre e hijo seguían chocando. Una y otra vez. Nolan comenzó a dominar el combate. La experiencia. La edad. Los siglos de guerra. Todo aquello pesaba. Cada vez más. Issei sangraba. Sus brazos temblaban. Su respiración era irregular. Pero seguía peleando. Porque ya no luchaba por ganar. Luchaba por algo mucho más importante. Finalmente Nolan logró derribarlo. Lo estrelló contra el suelo. Una vez. 2 veces. 3 veces. La tierra se hundió. Y cuando terminó, Issei apenas podía moverse. Nolan se quedó sobre él, respirando con fuerza. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué sigues resistiéndote? Issei escupió sangre. Y sonrió. Una sonrisa pequeña. Dolorosa. Pero sincera. Porque en su mente aparecieron varios rostros. Miki. Rias. Akeno. Eve. Kiba. Koneko. Gasper. Rex. Kate. Todos. Porque son mi familia.
Nolan guardó silencio. ¿Y tú? La voz de Issei tembló. Eras parte de ella. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Por primera vez desde que comenzó la pelea. Nolan no respondió. Simplemente observó a su hijo. Destrozado. Cubierto de sangre. Incapaz de levantarse. Y aún así. Negándose a abandonarlo todo. Negándose a convertirse en él. Y en ese instante. Por primera vez desde que reveló la verdad. Omni-Man dudó. Issei reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Su cuerpo estaba destrozado. Cada músculo le dolía. Cada respiración ardía. Y aún así. Volvió a levantarse. Issei. Las voces lejanas de los agentes apenas llegaban a sus oídos. Lo único que veía era a Nolan. Su padre. El hombre que le había enseñado a volar. El hombre que le había enseñado a levantarse después de cada caída. Y el hombre que ahora intentaba destruir todo aquello que amaba. Con un rugido de frustración, Issei se lanzó hacia adelante. Sus puños impactaron una y otra vez. Golpes directos. Pesados. Lo suficientemente fuertes para hacer retroceder incluso a Nolan. Por primera vez en toda la pelea, Omni-Man sintió verdadero dolor. «Basta», respondió Nolan. Su expresión se endureció. «¿Todavía no entiendes?». Entonces habló con una frialdad que hizo temblar a todos los que escuchaban. «Puedo empezar de nuevo». Issei se congeló un instante. «¿Qué? Puedo tener otra familia». La rabia desapareció del rostro de Issei. Y fue reemplazada por algo peor. Dolor. Otro hijo. Nolan apretó los puños. ¿Qué son 17 años más? Aquellas palabras golpearon a Issei más fuerte que cualquier puñetazo. Aún así se abalanzó sobre él. Pero Nolan lo interceptó. Lo sujetó. Y lo embistió contra el suelo. El impacto sacudió kilómetros a la redonda. «Piensa, Issei», rugió Nolan. «Piensa». Issei apenas podía moverse. Pero cuando Nolan intentó alejarse, su mano se cerró alrededor de la pierna de su padre. No iba a dejarlo ir. No todavía. Nolan volvió a golpearlo. Y otra vez. Y otra. «Vivirás más que cualquier ser frágil e insignificante de este planeta». Otro golpe. «Vivirás para ver este mundo desmoronarse». Otro. «Verás desaparecer a cada persona que hayas conocido». Otro. «Todo lo que amas dejará de existir». Su voz resonaba como un trueno. Después de 500 años. Nolan sujetó a su hijo por el traje. «¿Qué crees que quedará para ti?». El silencio cayó. Issei apenas podía mantener los ojos abiertos. La sangre le corría por el rostro. Su cuerpo temblaba. Pero aún así. Sonrió. Una sonrisa pequeña. Sincera. Como cuando era un niño. Escupió sangre a un lado. Y respondió. «Tú». Nolan parpadeó. «¿Qué?». «Papá». La voz de Issei era apenas un susurro. «Te tendré a ti». El mundo se detuvo. Nolan quedó inmóvil. Por primera vez en toda la batalla. Por primera vez desde que reveló la verdad. Por primera vez desde que llegó a la Tierra. No supo qué decir. Miró sus manos. Manchadas con la sangre de su hijo. Miró a Issei. Aquel muchacho que seguía llamándolo padre. Que seguía aferrándose a él. Incluso después de todo. Los recuerdos comenzaron a regresar. Mickey riendo. Issei de niño. Las cenas familiares. Los cumpleaños. Las discusiones. Los momentos felices. 17 años. No eran nada para un Viltrumita. Y sin embargo. Habían significado todo. Nolan cerró los ojos. Y comprendió algo aterrador. No había fingido. No completamente. Había amado aquella vida. Había amado a su familia. Había amado a su hijo. El peso de esa verdad fue demasiado. Sin decir una sola palabra más. Soltó a Issei. Retrocedió lentamente. Luego se elevó en el aire. «Papá», murmuró Issei. Nolan no respondió. No porque no quisiera. Sino porque ya no confiaba en su propia voz. Entonces giró.
y salió disparado hacia el cielo. Atravesó las nubes, abandonó la atmósfera, y siguió volando, más allá de la Tierra, más allá de la Luna, más allá de todo, huyendo, no de Cecil, no de Inmortal, no de los guardianes, sino de la única persona que había logrado derrotarlo, su hijo. Mientras abajo, sobre la tierra, Issei observaba el cielo vacío. Y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, las lágrimas comenzaron a caer. El bosque estaba completamente destruido. Árboles arrancados. Cráteres enormes. Tierra levantada por todas partes. Las cicatrices de la batalla podían verse por kilómetros. Y en el centro de todo aquello estaba Issei, tendido sobre el suelo, cubierto de sangre. Su traje rojo y blanco estaba rasgado en múltiples partes. Su respiración era débil, irregular. Cada intento de moverse provocaba una nueva oleada de dolor. Pero ni siquiera eso ocupaba su mente. Sus ojos seguían fijos en el cielo, en el lugar por donde Nolan había desaparecido. «Papá», murmuró. La palabra apenas salió de sus labios. A varios kilómetros de distancia, las aeronaves de la Agencia Global de Defensa llegaron a toda velocidad. Inmortal fue el primero en aterrizar. Su expresión seguía siendo seria, pero ya no había odio en ella, solo preocupación. «Está vivo», dijo inmediatamente. Cecil descendió segundos después. Observó el estado del joven, y hasta él perdió la compostura por un instante. «Dios», murmuró. Había visto a Issei enfrentarse a invasores alienígenas, a monstruos, a Battle Beast, pero jamás lo había visto tan herido. Pulso débil, varias fracturas, hemorragias internas, reportó uno de los médicos. «Necesitamos moverlo ahora». «No», respondió Cecil. Todos lo miraron. «No vamos a arriesgarnos», activó su comunicador. «Bien. Traigan a Argento». Inmortal giró la cabeza. «¿La chica demonio?» «Sí», respondió Cecil. «Veamos si su curación sirve en Viltrumitas». Mientras tanto, en el inframundo, la noticia llegó como un rayo. En el territorio Gremori, Rias estaba caminando por uno de los pasillos cuando un círculo mágico apareció frente a ella. Un mensaje urgente. Su corazón se hundió inmediatamente. «No», murmuró. Leyó el contenido, y palideció. Akeno notó el cambio al instante. «¿Rias?» La heredera levantó la vista. Tenía las manos temblando. Encontraron a Issei. El silencio cayó sobre la habitación. Eve se puso de pie inmediatamente. «¿Está bien?» Rias no respondió. Aquello fue respuesta suficiente. Kiba fue el primero en reaccionar. «¿Dónde está?» Koneko ya estaba caminando hacia la salida. Gasper parecía a punto de llorar. Y Akeno. Akeno simplemente cerró los ojos, intentando controlar el miedo. «¿Qué tan grave es?», preguntó finalmente. Rias apretó el mensaje entre sus manos. «Muy grave». Miki, que estaba cerca, escuchó aquellas palabras. Y el color abandonó su rostro. «¿Mi hijo?». Su voz tembló. «¿Qué pasó con mi hijo?». Nadie quería responder, porque todos conocían la respuesta. Issei había peleado contra Nolan, contra Omniman, contra su propio padre. Y aunque seguía vivo, había pagado un precio terrible. Circeps apareció casi de inmediato. Su expresión habitual había desaparecido. «Preparen un portal», ordenó. Ahora, varias formaciones mágicas comenzaron a activarse por todo el castillo. Rias ya estaba caminando hacia ellas. Eve la seguía. Akeno también. Kiba, Koneko, Gasper, todos, sin excepción, porque en aquel momento no importaban los títulos, ni los rangos, ni la política. Solo importaba una cosa: llegar junto a Issei. De regreso en el bosque, los ojos de Issei comenzaban a cerrarse. El cansancio era demasiado. El dolor era demasiado. Escuchaba voces. Voces lejanas.
la de Cecil, la de Inmortal, la de los médicos. Pero todas parecían perderse en la distancia. Entonces una idea cruzó su mente. Una última idea antes de perder la conciencia. Esperaba que su madre nunca escuchara las palabras que Nolan había dicho, porque sabía que eso le rompería el corazón mucho más que cualquier herida física. Y finalmente, el líder de los guardianes del globo cerró los ojos, mientras las luces de los portales mágicos comenzaban a aparecer en el horizonte. El bosque permanecía en silencio. Solo se escuchaban las órdenes de los médicos y el sonido de los equipos de emergencia. Issei apenas permanecía consciente. Su cuerpo estaba al límite, incluso para un Viltrumita. Presión bajando. Varias hemorragias internas. Está entrando en shock. Uno de los médicos miró a Cecil. Señor. Cecil no respondió. Solo observó a la joven que avanzaba entre los agentes. Vestía un traje médico. Llevaba una pequeña cruz colgando del cuello. Y en sus ojos había preocupación genuina. La muchacha se arrodilló junto a Issei. Tranquilo, Issei-san. Dijo suavemente. Lo curaré. Issei apenas logró enfocar la vista. Una chica rubia, joven, humana, y completamente desconocida. ¿Quién? Murmuró. Asia. Respondió ella con una sonrisa amable. Mi nombre es Asia Argento. Cecil observaba atentamente. Había encontrado a Asia meses atrás. Perseguida. Rechazada. Llamada la chica demonio por miembros de la iglesia debido a la naturaleza de su poder. Pero Cecil había visto algo distinto. Había visto un milagro. Y ahora estaba a punto de descubrir si aquel milagro podía salvar a alguien como Issei. Asia juntó las manos. Cerró los ojos. Y una luz dorada comenzó a aparecer entre sus dedos. Los agentes guardaron silencio. Inmortal también. Porque incluso él podía sentir aquella energía. Era cálida. Reconfortante. Pacífica. La luz envolvió el cuerpo de Issei. Las heridas comenzaron a reaccionar inmediatamente. Los cortes dejaron de sangrar. Algunas fracturas empezaron a estabilizarse. Los monitores emitieron sonidos más tranquilos. Está funcionando, murmuró un médico. No puede ser. Está funcionando, repitió otro. Cecil observó los datos. Por primera vez desde que encontró a Issei. Sus signos vitales mejoraban. Aunque lentamente, muy lentamente, porque el daño era monstruoso. En ese momento, varios círculos mágicos aparecieron alrededor del bosque. Destellos carmesí, rayos de energía demoníaca. Y finalmente, Rías, Akeno, Eve, Kiba, Koneko, Gasper, Circeps y los demás llegaron. Lo primero que vieron fue a Issei, cubierto de sangre, tendido sobre una camilla improvisada. Y todos palidecieron. Issei. Rías corrió inmediatamente. Akeno detrás de ella. Eve casi salió disparada. Pero se detuvieron al ver algo extraño. Una muchacha rubia estaba sentada junto a él. Sus manos brillaban con una luz dorada. Y la energía sanadora envolvía al Viltrumita. Nadie la reconoció. ¿Quién es ella?, preguntó Kiba. No es un médico de la agencia, añadió Eve. Koneko observó la energía dorada. Y sus ojos se abrieron ligeramente. Está curándolo. Rías se acercó. Su mirada pasó de Issei a la desconocida. Y luego a Cecil. ¿Quién es? Cecil cruzó los brazos. Su nombre es Asia Argento. La rubia levantó ligeramente la cabeza. Un poco nerviosa al verse rodeada por tantos demonios y héroes. Mucho gusto. Saludó tímidamente. Soy Asia. Rías observó cómo la luz seguía reparando lentamente las heridas de Issei. Luego volvió a mirar a la joven. ¿Tú estás haciendo esto? Asia asintió. Estoy intentando ayudarlo. Akeno también parecía sorprendida. Porque podía sentir que aquella energía era auténtica, pura, extraordinariamente poderosa. Y aún así, la chica parecía completamente normal.
Asia volvió a concentrarse en Issei. La luz aumentó un poco más. Y por primera vez desde que comenzó el tratamiento, el rostro del joven perdió parte de la expresión de dolor. Aquello fue suficiente. Rías cerró los ojos de alivio. Eve dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Y Akeno sonrió débilmente. Porque por primera vez desde que recibieron la noticia, parecía que Issei iba a sobrevivir.